Muy bien. Ahora vamos a analizar las indicaciones terapéuticas que tienen estos antibióticos y específicamente con cuáles grupos de microorganismos son efectivos, es decir, para qué tipo de infecciones suelen ser utilizados. Aquí me gustaría hacer primero que nada una aclaración, primero que nada porque pues bueno, yo sé que si ustedes no están tan familiarizados con los nombres de los microorganismos y con las infecciones que causan, pudiera llegar a ser un poquito una limitante. Sin embargo, yo considero que es importante que también se metan un poquito a revisar con más detalle las características de estos microorganismos y las complicaciones o cuestiones clínicas que llegan a desencadenar para que entonces les vaya quedando un poco más claro las aplicaciones terapéuticas. ¿De acuerdo? Yo aquí en la diapositiva lo que voy a hacer es tratar de irles poniendo entre paréntesis, por ejemplo, pues las enfermedades que causan, pero sí sería importante que a lo mejor ahondaran un poquito más y que pues revisaran en más detalle en cualquier referencia de microbiología clínica o de infectología van a encontrar ustedes como datos más precisos en cuestión de lo que causan estos microorganismos. Aquí ya no vamos a entrar tanto en cuestiones fisiopatológicas, sino que nos vamos a ir directamente con las características de los microorganismos, ¿vale? Bueno, entonces vamos a empezar con penicilinas naturales. Estas penicilinas son utilizadas precisamente para estos tipos de microorganismos, lo que son cocos, recuerden, ¿sí? Cocos tanto gram positivos y gram negativos. ¿Cuáles de los gram positivos específicamente por Streptococcus? Tenemos tres especies de Streptococcus, lo que son Streptococcus pneumoniae, que generan neumonía, Streptococcus pyogenes, que puede generar amigdalitis, y Streptococcus viridans, que puede generar en este caso, como consecuencia, como complicación, en algunos casos endocarditis. ¿Sale? Entonces, este tipo de cocos son gram positivos y por lo tanto son susceptibles a este tipo de penicilinas. En el caso de los cocos gram negativos, Neisseria. ¿Cuáles? Las dos tipos de Neisseria. Gonorrea, que va a generar gonorrea, y meningitidis, que puede generar obviamente meningitis. ¿De acuerdo? Esto, ahorita que veremos las características farmacocinéticas, es importante saber que cuando un paciente tiene meningitis, es decir, que la infección bacteriana ya ha llegado a alcanzar eh, el sistema nervioso central, es importante saber que el fármaco puede llegar a penetrar hasta ese nivel, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahorita el siguiente video es cuestiones farmacocinéticas. En el caso de algunos anaerobios, como lo son Clostridium perfringens, este tipo de microorganismo se caracteriza por habitar específicamente el colon, donde tenemos un mayor ambiente de anaerobiosis y que en este caso pudiera generar lo que se conoce como gangrena gaseosa y por lo tanto pudiera ser también una complicación. Y por último, en el caso particular, muy particular de las espiroquetas, tenemos al treponema pallidum que genera en este caso sífilis, ¿no? Entonces, a lo mejor van a decir, bueno, sífilis, pues ya sé que es una infección de transmisión sexual, etcétera, pero ¿a poco se les da a los pacientes una penicilina, simple penicilina? Claro, ese es el principal tratamiento de elección. Entonces, recuerden muy bien específicamente por qué. Porque sífilis, acuérdense que puede desencadenar una fase neurológica y que por lo tanto también es útil para llegar a alcanzar estos niveles plasmáticos a nivel del sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Entonces, esas serían las indicaciones de penicilina naturales. Ahora, las penicilinas que pueden ser resistentes a algunas beta-lactamasas estafilocócicas, en este caso, ¿por qué hago hincapié en este tipo de fármacos? Porque generalmente muchos estafilococcus aureus, bueno, sí, estafilococcus aureus, pueden llegar a producir o ser productores de beta-lactamasas que por lo tanto inhiban a muchos de este tipo de fármacos de estas penicilinas. Entonces, hay algunas de ellas, lo que sería la meticilina, la nafcilina y algunas isoxazólicas como la oxacilina y la dicloxacilina, que se ha visto que sí son todavía estos fármacos resistentes a la producción de estas betalactamasas, pero aquí, por ejemplo, cabe hacer hincapié que algunas especies de Staphylococcus aureus todavía son susceptibles a la meticilina. Sin embargo, la meticilina prácticamente ya no se utiliza, está pues prohibida por la FDA principalmente por la gran cantidad de efectos adversos que generaba. Pero sí es importante tener el dato para saber si a lo mejor algún otro de los fármacos que vamos a utilizar pudiera llegar a ser blanco de las beta-lactamasas. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, este tipo de fármacos no tienen actividad contra las gram negativas porque no van a ejercer por la cuestión de que les mencionaba que se genera de manera extracelular. ¿De acuerdo?
Ahí, luego tenemos entonces las penicilinas, que son las más utilizadas ahora sí, las que son las penicilinas de amplio espectro. Aquí están aminopenicilinas, carboxipenicilinas y ureidopenicilinas. Y aquí entran, por ejemplo, en cuestión de las aminopenicilinas, ampicilina y amoxicilina. Estas tienen un espectro de acción muy similar a la penicilina G y principalmente para algunas infecciones que causan sinusitis, otitis, tracto respiratorio, pero además la ventaja que tienen este tipo de aminopenicilinas es que ya empieza a verse entonces una mayor efectividad contra bacterias gram negativas, ¿sí? Bacilos gram negativos, específicamente contra algunas infecciones como aquellas causadas por Escherichia coli, Salmonella, Haemophilus influenza. Esa es la ventaja que tienen. Ampicilina, por ejemplo, es el tratamiento de elección para Listeria monocitógenes, que es una bacteria también, en este caso, un bacilo gram positivo, que pues es intracelular, entonces también es importante porque ese es un caso muy particular. Generalmente este tipo de ampicilinas penicilinas, perdón, de amplio espectro suelen ser utilizadas o formuladas en combinación con algún inhibidor de las beta-lactamasas, como lo podría ser el ácido clavulánico, el sulbactam, etcétera, que luego les voy a explicar un poquito más de detalle, para extender o favorecer que el espectro de acción sea mucho más amplio y evitar o prevenir la hidrólisis por acción de las beta-lactamasas, tanto por gram positivos como gram negativos. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la utilización. En el caso de piperacilina y ticarcilina, estos son, por ejemplo, las llamadas penicilinas antiseudomónicas. ¿Por qué razón? Porque entonces aquí otra de las ventajas que comienzan a verse y que empiezan a ganar es específicamente el efecto contra las pseudomonas. Pseudomonas son un tipo de bacterias gram negativas que generalmente suelen generar mucha resistencia porque generan cápsula y además para erradicarlas está medio difícil. Entonces, no todos los fármacos tienen tanta efectividad con Pseudomonas aeruginosa y que también, pues bueno, en este caso son muy poquitos los que generalmente sí pueden llegar a tener un efecto bactericida. También suelen utilizarse en formulación con el ácido clavulánico o con tazobactam para que puedan extender su espectro y por lo tanto abarcar ahora sí a un mayor número de enterobacterias. ¿De acuerdo?